Diario. Vamos en Contrapunto ahora con nuestra siguiente invitada, Erika Lainez, ex subsecretaria de Educación en la ciudad de Guayaquil. Vamos a analizar esta nueva etapa, ¿no? A propósito de la pandemia y lo que incluso hace pocos días se convirtió en una especie de conflicto que gracias a Dios se ha superado entre la alcaldesa de Guayaquil y la ministra de Educación, María Brown. Se negó una acción de medidas cautelares, luego el mismo municipio decidió levantar las sanciones, pero la idea siempre es conciliar. Erika, buen día y bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, por sobre todo creo que es importante poder mantener a nuestros niños de verdad en las aulas de manera presencial, porque estamos viendo en realidad muchas falencias, nos estamos dando cuenta de la necesidad que están teniendo los estudiantes de tener que integrarse ya al mundo educativo. Hay muchas consecuencias que se están dando post-COVID y obviamente nosotros los educadores nos vamos dando cuenta de cada una de estas dificultades. No vayamos mucho más allá de los niños pequeños, que en realidad, a pesar de, como yo digo, es un ciclo que en realidad no escolarizado, porque así lo cataloga obviamente el Ministerio de Educación, pero es uno de los inicios más importantes en las edades de los niños, sobre todo porque ellos en esta etapa desarrollan mucho su parte, en este caso motriz, la parte de la motricidad fina, motricidad gruesa, a través de un sinnúmero de actividades que realizan en este caso los docentes, para poder tener sobre todo esta, digamos que iniciación también a la lectura. A veces los padres de familia dicen, bueno, no importa, si está pequeño lo puedo meter ya a partir del segundo de básica, que es cuando empieza a leer y escribir, pero hacen falta toda esta parte de estimulación temprana en las edades iniciales para poder tener una efectiva, en este caso, iniciación a la lectura. Y es lo que creo que nos está faltando, ¿no? Así es. ¿Y en qué medida ha afectado, ha alterado el sistema educativo la teleeducación obligada por la pandemia? Se lo pregunto porque según informes de UNICEF hay cifras preocupantes, no solo por altos cuadros de estrés, de crisis de ansiedad, de otras circunstancias complejas a nivel intrafamiliar o, de hecho, nos han informado de suicidios, ¿no? Y no solo en el caso del Ecuador. ¿En qué medida ha alterado el sistema educativo decidiendo mantener a un menor o a una menor 6, 8 horas diarias frente a un computador, solo en las clases y luego, ya en la tarde o entrada a la noche, las horas complementarias para cumplir con esas tareas? Sí, por supuesto. Primero, ante todo, creo que es importante reflexionar esta parte cuando pasamos a la virtualidad. ¿Por qué? Porque muchas instituciones educativas lo que hicieron fue trasladar absolutamente todo el sistema, que era un sistema en este caso presencial, a la virtualidad. Y cuando hablamos de una metodología virtual o en línea, hay diferentes metodologías y diferentes estrategias que se aplican para poder llegar efectivamente a los estudiantes. ¿Qué trae esto consigo? Trae consigo ansiedad también en los estudiantes al estar sentados muchas horas de clase también frente a un computador, que no les permite también desarrollarse a ellos y que de una u otra forma, si nosotros que somos grandes, cuando ya estamos conectados en alguna hora de clase, más de 2, 3 horas, simplemente ya perdemos en este caso el sentido o a veces hasta incluso la oportunidad de seguir escuchando en este caso a la otra persona que está del otro lado. Entonces creo que de ahí primero parte un análisis bastante importante, porque a lo mejor en este caso muchas de las instituciones educativas no estaban preparadas para poder empezar con una educación virtual. Cuando la educación virtual en realidad tiene en sí un conjunto de actividades e incluso de metodologías totalmente diferentes para poder llegar efectivamente, en este caso, a un aprendizaje. Y segundo, es verdad, se han dado en este caso muchas consecuencias, dentro de las cuales ahora que estamos nosotros recogiendo, retornando ya a nuestros estudiantes, nos damos cuenta que existe mucha ansiedad, que existe en los estudiantes mucha depresión. Hemos visto estudiantes que al estar encerrados mucho tiempo, obviamente en un entorno familiar, que se volvió oficina, que se volvió en este caso también aula de clase, donde circulaba absolutamente todo y hasta donde pierden incluso ellos también hasta la concentración, ¿no? Porque estoy viendo qué está haciendo mi mamá, estoy viendo qué está haciendo mi papá, de repente no hay una buena relación también dentro de casa, entonces eso también al alumno le afecta. Todo lo que pasaba en la calle de pronto se ha volcado a la casa. Por supuesto, así es. Y esas consecuencias son las que los niños están sufriendo de una forma psicosocial.
¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los estudiantes están teniendo muchos miedos, que están teniendo mucha ansiedad, están llegando a la institución educativa incluso con temores hasta de poder compartir y convivir con mi par, con mi compañero, porque han pasado casi 2 años que han estado totalmente encerrados y entonces perdí ese hilo de la comunicación y de poder tener una efectiva, también en este caso, relación con mis compañeros, cuando es totalmente vital y todos sabemos, el ser humano por excelencia tiene que obviamente socializar. Y sobre todo aprender a administrar esta especie de estado de pánico que es lo que provocó la pandemia. No toques, no saludes, no te vayas con esa persona, ten cuidado, cuidado del vaso con agua, cuidado cualquier bebida, y eso hay que saberlo administrar. Edison Casañas, 7:44. Más allá de pronto de analizar este conflicto, este impasse que hubo con las autoridades, dígase Cynthia Viteri, la ministra de Salud, porque obviamente había una situación ahí de conflicto, pero ¿quién tenía la razón? En el sentido de que tenían que ir los chicos a clases, ¿qué pasaba con el tema de la salud? Usted que está donde las papas queman, tiene la experiencia, ¿cuál hubiese sido su propuesta? Bueno, la razón la tiene en este caso el derecho que tienen los estudiantes de tener un sistema donde puedan ser ellos acogidos, donde, vuelvo y repito, la institución educativa es el lugar más seguro para los estudiantes, es así. Nosotros como educadores estamos vigilantes día a día de verificar que el estudiante no se quite la mascarilla, que si consume algún alimento luego de eso tenga que hacer el cambio respectivo de mascarilla, que los estudiantes mantengan en este caso la distancia prudente para poder cuidarse y tienen a un tutor personalizado todo el tiempo dentro del salón que permite que el estudiante se cuide totalmente y que esté vigilado a recaudo. Y creo que era importantísimo en realidad que los estudiantes retornen, sobre todo por el bienestar más incluso educativo, que es primordial, pero por el bienestar sobre todo social y sobre todo por la parte psicológica. ¿Este retorno presencial fue autorizado con la venia de los padres de familia? Por supuesto, lo que regularmente hacemos, y es lo que indicó el Ministerio de Educación, es solicitarle a los padres, en este caso un formulario que ellos autoricen, donde indiquen ellos que en este caso están dando la venia para que su representado acuda a la institución educativa dentro de las horas promedio, que en este caso se están dando, de conformidad con el PICE, que es autorizado también por el Ministerio. A pesar del poco tiempo que existe ya en esta etapa escolar, que por lo menos en la región costa, entiendo de que un par de semanas más y se acaba el periodo. Igual era necesario para ustedes, su punto de vista, de que la presencial sea importante, sea indispensable. Por supuesto, faltan todavía aproximadamente unas 3 o 4 semanas, en realidad no son 2 semanas, son aproximadamente 4, para poder finalizar el año lectivo, y sobre todo es importante porque en este periodo de tiempo se verifica, obviamente, en este caso la interiorización de los aprendizajes de los estudiantes, y si hay que hacer algún refuerzo académico, pues es el momento indicado para poder verificar si es que hay, en este caso, alguna parte que el estudiante no comprende y poderla reforzar. Entonces, con esto, poder ya iniciar de aquí los exámenes finales, que sería ya lo último que nos haría falta, pero el estudiante se iría ya reforzado con absolutamente todos los conocimientos. Por eso es importantísima esta etapa, porque es un cierre de año lectivo, donde verificamos conocimientos, donde verificamos que se hayan adquirido absolutamente todas las destrezas y el aprendizaje de manera general. ¿De qué responsabilidad tenemos ahora los padres con esta situación que definitivamente sí, no fue el 100% donde se adquirió, se asimiló conocimientos, ¿no? La responsabilidad de los padres para de alguna manera llenar esos pequeños vacíos que quedaron de pronto en estas pocas horas que hubo de la teleeducación. Bueno, si bien es cierto, el aprendizaje es una corresponsabilidad, no solamente de parte de la institución educativa, sino también de parte de la familia, para poder trabajar de manera conjunta y de esta forma poder hacer que el estudiante, en este caso, tenga un efectivo pase de año. En ese sentido, es importante verificar. Nosotros en nuestra institución educativa lo que hicimos fue, si algún estudiante tiene algún vacío en algo, pues poder tener tutorías personalizadas con los estudiantes que estaban de manera virtual para en horas, obviamente ya fuera de las horas de clase, poder hacer esa atención particular y trabajar directamente con los padres de familia de tal forma de no atrasar al estudiante, en este caso, en su aprendizaje. Jorge Escobar. 7:48, estamos con Erika Lainez, ex subsecretaria de Educación en Guayaquil. Analizamos
la educación virtual, sus incidencias y los efectos colaterales, porque así como el COVID genera efectos colaterales o secundarios en materia de salud, ha hecho lo propio en la educación, en el sistema educativo. Tengo un par de inquietudes, Erika. ¿Se elevaron las atenciones y asistencias en los departamentos de orientación psicológica a partir de esta vuelta a clases y con todo lo que usted nos ha expuesto? Sí, en realidad sí, porque hay mucha ansiedad en los estudiantes, muchos están teniendo la necesidad de ser escuchados, vienen con problemas familiares, vienen con otros problemas incluso ya adquiridos o con necesidades a lo mejor también educativas que hay que atender ya en el momento en que retornan, porque efectivamente atendemos de manera virtual cuando los estudiantes están, pero si hay otras cosas que de repente no las podemos analizar a través de una cámara, es las que analizamos cuando el estudiante ya retorna. Y efectivamente sí, hay muchos más casos de ansiedad, hay muchos más casos de depresión de los estudiantes. No vayamos muy lejos. Yo creo que por eso es importantísimo que los niños retornen. Hay mucho ya embarazo infantil, o sea, hay que preocuparse mucho por esto, porque al los niños no tener entrada a la institución educativa, buscan otras cosas que hacer, buscan a lo mejor incluso meterse dentro de las drogas, el alcohol. Otras válvulas de escape, ¿no? Así es, y son las necesidades que ellos tienen, pero mientras están ellos dentro de una institución educativa, están vigilados, están controlados, están teniendo una emoción efectiva con sus estudiantes y también, en este caso, con sus profesores, que son los tutores que los guían. Se vienen las incorporaciones. ¿Cómo se han organizado para cumplir con los protocolos? Quizás están contemplando la posibilidad de que solo vayan los padres, quizás no los hermanos o solo un padre de familia por alumno. ¿Cuáles son los criterios de bioseguridad que van a aplicar ustedes? Bueno, hasta el año pasado lo que nos indicó el ministerio, todavía no nos han indicado esa parte, pero hasta el año pasado obviamente es un aforo reducido, con los estudiantes que se gradúan, con en este caso 2 padres de familia aproximadamente, mamá y papá. El año pasado no había mucha posibilidad. Nosotros el año pasado hicimos incluso una forma de graduación tipo autocine, donde los estudiantes solos eran los que estaban presenciales, se graduaron y los padres de familia a través de sus autos podían observarlos a ellos, y posterior a esto, pues bueno, se hacía un cronograma para que puedan tener su foto de graduación y todo. Hay que analizar este año, dependiendo, me imagino, cómo van avanzando con el tema, en este caso, de los contagios de COVID, y dependiendo de eso, pues estaríamos nosotros en este caso a la espera de la información del ministerio para adoptar en este caso los aforos correspondientes. ¿Qué lecciones ha dejado el COVID para la educación? Muchas lecciones. Yo creo que no solamente para la educación, a todos los seres humanos nos ha dejado lecciones importantísimas, sobre todo saber que a veces estamos educando, y es lo que yo siempre digo, educamos para un mundo que ya no existe, porque estamos educando de tal forma que seguimos pensando que la parte tradicional tiene que seguir estando aquí en nuestro país, y ya tenemos que olvidarnos de todas esas partes que en realidad ya no hacen un desarrollo de competencia en los estudiantes. Cuando salimos de la burbuja en la que están los estudiantes en una época escolar, se dan cuenta de la realidad cuando van a la universidad, y ahí piden otro desarrollo de competencias. Tiene que ser comunicativo, tiene que trabajar de forma colaborativa, tiene que ser creativo, tiene que desarrollar al máximo todas estas competencias que son en realidad el éxito para su mundo laboral. Y hacia allá es hacia donde tenemos que apuntar, y nos dimos cuenta ahora cuando vino la virtualidad, porque muchos docentes y muchas, en este caso, autoridades, no sabían ni siquiera cómo poder conectarse a un computador. Creo que no solamente les pasó a los docentes, sino a todos los profesionales que tuvieron que volcarse, en este caso, a un trabajo en casa. Y para los más pequeños, los padres de familia también, ¿no? Para los padres de familia, sobre todo, comprender la importancia del docente, porque el docente es el valor fundamental allí dentro del proceso de aprendizaje. El papá trata de ayudar en casa, pero al no tener la habilidad, en este caso, obviamente para poder aplicar todas las metodologías y toda la parte teórica que tiene que tener el estudiante, se dan cuenta que es fundamental la participación, en este caso, del docente. 7:52, Edison. Erika, usted ama a sus alumnos, se siente como pez en el agua, los extraña. Yo siempre digo que cuando no los tengo en la institución educativa es como que no hubiera vida, simplemente en un colegio vacío, con 4 paredes, y en realidad los niños son los que nos fomentan a nosotros y nos dan esa alegría día a día, porque así como nosotros los educamos a ellos, ellos también nos brindan mucho aprendizaje.
extraña esa bulla, ese murmullo, esas ocurrencias de los chicos, de las chicas. Bueno, Todo hace eso se una extraña, semana, ¿no? sí, hace una semana que no estaban, porque ya ahorita ya retornaron a clases. Nos pone tristes realmente no verlos. Cuando ya están ellos allí, pues es otra la actividad que se vive dentro de la institución. Y en realidad sí, creo que para los que amamos esta profesión es vital poder tener a nuestros estudiantes cerca, porque compartimos también con ellos muchas experiencias y a la vez, como yo digo, también nos nutrimos de ellos. El artista obviamente se nutre del aplauso, ¿no? Del público. Ustedes se nutren cuando el alumno asimiló, adquirió conocimientos y saca buenas notas. Por supuesto, porque el docente en ese momento se siente útil, en este caso para la sociedad, y sobre todo que es un derecho fundamental, en este caso para los estudiantes que sean educados y que tengan esa capacidad también recíproca entre docente y alumno, de poder tener hasta cierto punto, hasta esa forma de poder tener camaradería, ¿no? Es importantísimo porque de esta forma se crea un vínculo que los hace sobre todo mucho más afectivos. ¿Hasta cuándo piensa ser maestra? Hasta que Dios me lo permita. Pensaba en lo de la satisfacción de los profesores, así como el artista cuando se bate en las palmas en un auditorio, en un teatro, y pensaba, ¿no? Porque el fracaso de un alumno es el fracaso también de ese profesor, porque se puede autocuestionar el maestro, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿En qué momento me equivoqué? Y enhorabuena porque todos al final venimos desde distintas etapas aprendiendo en la preparatoria, en mi época, en su época Sí, de la sí, preparatoria, ¿no? No, yo fui a primer grado. Me imagino ya, Sí. usted era superdotado, siempre adelantado, muy bien, 754. Y en todo ese andamiaje, y esto lo cuento de manera muy particular porque yo soy graduado del Colegio Salesiano Cristóbal Colón, me acuerdo de cada profesor, de cada inspector, y lo aprendido, también lo sancionado, lo que permitió que yo aprenda lecciones distintas a lo académico. Se hacías que travesuras que tenían que ver con la conducta humana, con la espiritualidad, sobre todo en un colegio salesiano que, como todos saben, pues se inculca la fe. Nosotros teníamos que ir a misa todos los miércoles a la iglesia de María Auxiliadora, allá en el sur, y es lo que al final se convierte en el inventario, ¿no? En el inventario, en lo que uno, luego de varios años, en mi caso 42 años, para mí es muy válido acordarme de mis profesores de filosofía, de matemáticas, con las que no me llevaba muy bien, porque yo era filosófico-sociales. De allí mi ejercicio como periodista. Y eso creo yo también que es parte de la satisfacción, Erika. Sí, por supuesto, es una satisfacción creo muy grande ver cuando nosotros vemos a los chicos que en realidad ya se gradúan, que salen de la institución, a la vez tristeza, ¿no? Claro. Porque en realidad yo digo que creamos un vínculo tan cercano con los estudiantes que los sentimos como hijos. Y en el momento en que ya salen, pues en realidad les deseamos lo mejor que les pueda pasar, porque para nosotros es una satisfacción muy grande poderlos ver a ellos realizados y exitosos. Sí. Ahora le comprendo por qué dice usted, se siente como mujer también el tema de estas niñas embarazadas, ¿no? Tan pequeñas, tan adolescentes, que a veces incluso no desarrollan sus cuerpos. Y esto también es una alerta, una alarma que debe existir justamente en algún tipo de promoción que debemos hacer. Los medios de comunicación también debemos estar involucrados y somos corresponsables de esta situación. Pero en buena hora que existan maestras que amen lo que hacen. ¿Usted pagaría por dar clases? No, yo en realidad, yo me siento contenta cuando un estudiante, yo lo siento feliz porque ha adquirido un conocimiento y porque me dice, Miss, gracias, de verdad, Claro. lo que usted me enseñó me hace sentir bien. Yo creo que el que es docente de corazón no lo hace por el dinero, no lo hace por lo que gana, lo hace por la satisfacción que siente en el momento de sentirse que en realidad ha cambiado un poquito en la vida de esa Claro. persona. Nosotros pagaríamos por estar aquí, pero por suerte nos pagan. Sí, dice Erika Lainez, mi mejor paga es el alumno que aprendió y que más adelante en la universidad y en su trabajo va a triunfar. 7:57. Todavía no podemos agradecerle a Erika Lainez porque esta nave está un poco... Está sin piloto. sin piloto y vamos Ahí viene, a ahí aprovechar. viene el Ahí piloto. está. Pensábamos que la nave había quedado a la deriva. 7:57. Agradecemos a Erika Lainez por sus criterios, sobre todo por lo que ha expuesto, ¿no? Datos Sí, sí, muy preocupantes, importante. no Sí. solo a nivel de la atención psicológica de los alumnos y las alumnas, sino el embarazo infantil. Fíjese usted,
todos los efectos colaterales. Para el final, Erika. Sí, y lo que tú dijiste también, que lo habíamos escuchado en algunas oportunidades también de la propia María Brown, ministra de Educación. Sí. El tema de los suicidios parece una cosa que de no creer, pero pasa. Sí. Justamente la gente, los chicos en este caso, se deprimen, ¿no? Y las defensas bajan de ellos, de su estado emocional. Y esto es preocupante. Erika. Claro que sí, lo estamos viendo, lo hemos vivido ya en estos días. Hemos visto muchas personalidades que se han quitado la vida y creo que es importante llevar a la reflexión, todos los padres tienen que tener una comunicación. Yo siempre digo que el papá tiene que ser el mejor amigo de su hijo, tiene que saber de qué forma poder llegar a ellos. Uno no puede permitir que otras personas sean los que les den consejos que a veces no son los más efectivos. Y de esa forma es como nosotros tenemos que precautelar y cuidar el entorno, en este caso familiar, tratando de ser los mejores amigos de nuestros hijos y preocuparnos por su salud mental y su salud emocional. Sí.